Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que se llama el teorema fundamental para los sistemas lineales con coeficientes constantes homogéneos y además ver el cálculo, como el papel que juega la exponencial de la matriz que define el sistema para expresar la solución del problema de Cauchy, y cómo se calcula entonces la solución del problema de Cauchy en sistemas de orden 2, lo cual permite hacer una clasificación de las características que tiene la solución idénticamente nula de estos sistemas como punto de equilibrio, el comportamiento que tiene el espacio de fase de la solución en un entorno del punto de equilibrio cero. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. El teorema fundamental es una generalización sencillamente de un resultado muy simple, que es que una de las ecuaciones diferenciales más simples que podemos tener es esta ecuación, cuya solución es precisamente la exponencial de A por T multiplicada por la condición inicial. O sea, si yo resuelvo esta ecuación con condición inicial x en 0 igual a x sub 0, pues la solución viene dada por x en t igual a e a la t por x0. Y lo que vamos a ver que en el caso de tener un sistema lineal dado por una matriz A, un sistema lineal x punto igual a de x con condición inicial x0 igual a x sub 0, donde aquí x sub 0 representa un vector, x en t representa una función vectorial, ¿no?, con valores en Rn, donde la matriz A es una matriz de orden n por n. Entonces la solución x en t se expresa de la forma exponencial de AT, que es también una matriz de orden n por n, evaluada en la condición inicial x0. Ese es el resultado que vamos a ver. Bien, entonces, o sea, este resultado, que la solución viene dado por la acción de la matriz exponencial de AT sobre la condición. Entonces, para ello, lo que vamos a probar primeramente es un lema muy simple que nos va a permitir obtener este resultado. El lema lo que nos dice es que si derivamos con respecto al tiempo la exponencial de AT, lo que vamos a tener es la composición de A con e a la AT. O sea, tenemos un resultado similar al que se obtiene cuando se deriva la función escalar exponencial de A por T. Bien, ese es el resultado. Para obtener este resultado lo que se hace es lo siguiente: ¿qué cosa es la derivada con respecto al tiempo de exponencial de AT? Aunque exponencial de AT la estamos considerando exponencial de AT como una función. Exponencial de AT es una función que está definida sobre R, pero que toma valores en el espacio de los operadores lineales sobre Rn, los operadores lineales de Rn en Rn. Bien, entonces en este caso se define la derivada como el límite cuando h tiende a 0 de exponencial, o sea, esto sería la derivada con respecto a t de exponencial de AT, pues el límite del cociente incremental de la función, esta función exponencial de AT evaluada en t más h, menos exponencial de AT dividido por h. Ese es el límite. Donde el límite se toma en el espacio de llegada, o sea, el límite con respecto a la norma definida en el espacio de los operadores lineales sobre R. ¿Bien? Entonces, como A por T más H es precisamente A por T más A por H, pero como A por T y A por H conmutan, porque es el mismo operador A, entonces al conmutar, eso quiere decir que la exponencial de AT más AH es precisamente exponencial de AT compuesto con exponencial de AH. Ese es un resultado que vimos en la clase anterior. Entonces esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de exponencial de AT por exponencial de AH menos exponencial de AT dividido por h.
Pero aquí esto lo podemos ver como la siguiente composición. Aquí puedo extraer, esto va a ser el límite cuando h tiende a 0 de exponencial de at compuesto con exponencial de ah menos la identidad dividido por h. Eso es lo que se va a tener. ¿Está bien? Y como el límite se está tomando con respecto a h y exponencial de at no depende de h, entonces, y por la continuidad de exponencial de at, fíjense todos los detalles que se utilizan aquí. Exponencial de at es un operador lineal continuo en Rn. Y como el límite lo estoy tomando en la norma de LRN, se puede intercambiar el límite con la exponencial y por lo tanto esto va a ser la exponencial de at compuesta con el límite cuando h tiende a 0 de exponencial de h menos la identidad dividido por h. Y ahora vamos a ver qué cosa es este límite. Pues este límite es precisamente para eso desarrollamos exponencial de h y lo que me va a quedar es que esto es exponencial de at por el límite cuando h tiende a 0 de... Pero ¿qué cosa es exponencial de h? Fíjense, la exponencial de h es la suma desde k igual 0 hasta infinito de a a la k, h a la k sobre k factorial. Ese es el límite. Menos la identidad. Y todo eso dividido por h. ¿Bien? Pero si desarrollamos esta serie es a su vez un límite también. O sea, esto lo podemos escribir como exponencial de at por el límite cuando h tiende a 0 por el límite cuando k tiende a infinito. ¿De quién? De la sumatoria. Bueno, vamos a poner así, con el límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde k igual 0 hasta n de a la k por h a la k sobre k factorial menos la identidad dividido por h. Pero ahora, como el límite cuando h tiende a 0, este límite es uniforme en h para módulo de h suficientemente pequeño, es uniforme en h, por ejemplo, en la bola de centro 0 y radio 1 con respecto a h, entonces se pueden intercambiar los límites y esto va a ser igual a exponencial de at por el límite cuando n tiende a infinito del límite cuando h tiende a 0 de esta sumatoria desde k igual 0 hasta n de a la k, h a la k sobre k factorial menos la identidad dividido por h. Pero vamos a ver quiénes son los términos que están en esta sumatoria. Los términos que están en esa sumatoria, voy a escribirlo aquí abajo. Esto es exponencial de at por el límite cuando n tiende a infinito del límite cuando h tiende a 0 y vamos a desarrollar esta sumatoria. El primer término de esta sumatoria es la identidad, porque cuando evalúo en k igual a 0, a la 0 se define como el operador de identidad, k a la 0 es h a la 0 es 1 y 0 factorial es 1. Entonces el primer término es la identidad, pero menos la identidad se cancela. Y entonces aparecen nada más aquí los términos de la sumatoria desde k igual 1 hasta n. El término de k igual 1 va a ser a la 1 por h a la 1 dividido por 1 factorial. Y así el segundo término va a ser a al cuadrado por h al cuadrado dividido por 2 factorial. Y así sucesivamente hasta a a la n por h a la n sobre n factorial y todo eso dividido por h. Pero fíjense, puedo extraer h factor común en el numerador y ese h factor común se me cancela con el h del denominador y lo que voy a tener es exponencial de at por el límite cuando n tiende a infinito del límite cuando h tiende a 0. Como se cancelaron los h, aquí lo que me va a quedar nada más es a sobre 1 factorial más a 2h sobre 2 factorial y así más a n h a la n menos 1 sobre n factorial. ¿Está bien? donde n es
puedo considerarlo mayor estrictamente que 1, y por lo tanto entonces cuando h tiende a 0, todos estos términos, es una suma finita, tienden a 0, ¿verdad? Todos esos términos tienden a 0 porque está multiplicado, es una matriz constante elevado a un cierto exponente multiplicado por algo que tiende a 0 cuando h tiende a 0. Entonces todos estos términos tienden a 0, ¿bien? Y lo único que queda es el límite cuando h tiende a 0 de todo esto es a, y después ya a no depende de n, entonces el límite cuando n tiende a infinito de a es a, y por lo tanto lo que queda es esto igual a exponencial de a a la t por a. ¿Bien? De la misma forma podía haberse aquí, cuando se extrajo el factor común aquí e a la at, podíamos haber extraído el factor común a la derecha en lugar de a la izquierda, y podemos haber puesto que esto era e a la h menos la identidad por e a la at, y hacer el razonamiento con el límite de e a la h menos la identidad sobre h cuando h tiende a 0, y obtener que ese límite es a, y por lo tanto llegamos a que esto es igual también a por e a la at. O sea que a conmuta con exponencial de at, es la conclusión que sacamos de aquí, y por lo tanto llegamos a que la derivada con respecto a t de e a la ta es e a la at compuesto con a, que es lo mismo que a compuesto con e a la at. Y ese resultado es importante precisamente para demostrar el teorema fundamental, que el teorema fundamental lo que dice es que si tengo este sistema de ecuaciones lineales con coeficientes constantes que vienen dados por la matriz A, y consideramos la condición inicial x0 igual a x sub 0, entonces este sistema tiene una única solución, que es x en t igual a exponencial de at evaluada en x0. Que lo único que tenemos que demostrar realmente es que esto es una solución, y si eso es una solución, como ya sabemos que las soluciones de los sistemas lineales son únicas, entonces esa sería la única solución del sistema. Para demostrar que es una solución, sencillamente se hace lo que hacemos acá, que es que sustituimos la expresión de esta función exponencial de at evaluada en x0, lo sustituimos en la ecuación, o sea, la ecuación que tenemos es x punto igual a por x, y vamos a sustituir aquí x en t por exponencial de at en x0. ¿Bien? Entonces, si calculamos la derivada de x en t, o sea, x punto en t, eso va a ser la derivada de esta expresión, que esto es una matriz evaluada dependiente de la variable t, evaluada en un vector constante. Entonces recuerden que las derivadas de la composición de matrices con vectores se calcula de la manera siguiente: sería derivada de la matriz evaluada en el vector más la matriz evaluada en la derivada del vector, pero como el vector es constante, su derivada va a ser 0. Entonces es nada más que la derivada de la matriz evaluada en el vector. Pero la derivada de la matriz es, ya sabemos que es a por e a la at evaluada en x0. Pero es que e a la at evaluada en x0 es precisamente xt. Entonces esto es a en xt, y demostramos que esta expresión es solución de la ecuación diferencial, porque satisface que x punto es igual a por x. Y ahora lo que tenemos que demostrar es que esta expresión evaluada en 0 es x sub 0, pero esta expresión evaluada en 0 es exponencial de a por 0 evaluada en x sub 0, pero exponencial de a por 0 es exponencial de 0, que es la matriz identidad evaluada en x0, y eso es x0, o sea, esta solución satisface la condición inicial. Entonces, esta expresión nos da una solución que satisface la condición inicial. Como la solución es única, pues esa es la solución de este sistema. O sea, la demostración es muy simple, pero es muy útil este resultado. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo resolver un problema muy simple. O sea, vamos a considerar el sistema x punto igual a por x, donde consideramos la condición inicial igual a 1,0, y la matriz A, como vemos ahí, es la matriz menos 2, menos 1, 1, menos 2.
Este es un caso particular en que la matriz es de la forma AA, B menos B, donde A es igual a menos 2 y B es igual a 1. ¿Bien? En ese caso sabemos que la exponencial de AT, si A tiene esta forma, viene dada por la exponencial de A por T multiplicada por coseno de BT menos seno de BT, seno de BT y coseno de BT. Esa es la expresión. En nuestro caso, A es igual a menos 2 y B es igual a 1. B es igual a 1. Lo sustituimos ahí y por eso es que nos queda. Por eso es que nos queda que en nuestro caso la exponencial de AT es E a la menos 2t por coseno de t menos seno de t, seno de t, coseno de t, que es esta matriz que aparece aquí. Y por lo tanto la solución de este sistema, con esta matriz viene dado por la exponencial de AT evaluada en la condición inicial, o sea, exponencial de AT evaluada en 1,0, y si usted evalúa esta matriz en 1,0, lo que obtiene es E a la menos 2t, es el vector E a la menos 2t por coseno de t, seno de t. ¿Ven? Es eso. Ahora uno puede ver aquí, esto significa que x en t tiene la forma x1 en t, x2 en t, donde x1 en t es e a la menos 2t coseno de t y x2 en t es e a la menos 2t por seno de t. ¿Bien? Y entonces de aquí sale que x1 al cuadrado en t más x2 al cuadrado en t es igual a este término al cuadrado por más este término al cuadrado. El primer término al cuadrado es e a la menos 4t coseno cuadrado de t más e a la menos 4t seno cuadrado de t. Extraemos factor común e a la menos 4t de coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, y eso quiere decir, fíjense, que el módulo de xt, que es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, es la raíz cuadrada de este término, que es e a la menos 2t. Eso ya nos da información sobre cómo es la gráfica, o sea, la curva solución que corresponde a cómo son las curvas solución que corresponden a un sistema de ecuaciones de este tipo, o cómo es la curva solución que corresponde a la condición inicial 1,0. Esa curva solución tiene módulo, o sea, si yo la dibujo en el espacio de fase x1, x2, entonces lo que me está diciendo esto es que cuando t tiende a infinito, el módulo de xt tiende a 0. ¿Está bien? Pero además el argumento θ en t, que es el argumento de x en t, que es arcotangente de x2 en t sobre x1 en t. Recuerden que si tengo un vector x, y o x1, x2, tengo este vector x1, x2, ¿bien? Entonces el argumento, este ángulo, este es el ángulo cuya tangente es cateto opuesto, que es x2, sobre cateto adyacente, que es x1, y por lo tanto el ángulo es el arco cuya tangente es x2 sobre x1. ¿Bien? Entonces este es el argumento. En este caso el argumento va a ser la arcotangente de x2 sobre x1, pero x2 tiene esta expresión, x1 tiene esta expresión, cuando divida entre x2 entre x1, las exponenciales se cancelan y queda seno de t sobre coseno de t, o sea que esto sería arcotangente de tangente de t. Como arcotangente es la inversa de la tangente, esto es igual a t, o sea que lo que concluimos es que en este caso la curva solución tiene en cada punto, para cada valor de t,
su módulo es e a la menos 2t, y el argumento de x en t es t. Eso quiere decir, con el tiempo el argumento se va incrementando. Quiere decir, a medida que transcurre el tiempo, el ángulo va avanzando constantemente. ¿Está bien? Va avanzando linealmente con respecto al tiempo. Pero el módulo va decreciendo, va tendiendo a cero. Eso lo que quiere decir es que las curvas solución se van comportando de esta forma. Son espirales. La curva solución es una espiral. ¿Bien? Porque esto es lo que me dice precisamente que a medida que el tiempo pasa, el argumento sigue dando vueltas alrededor del origen, por eso el ángulo sigue avanzando en el tiempo. Pero el módulo va tendiendo a cero. ¿Está bien? Entonces, las curvas de solución en este caso son espirales, efectivamente. Son espirales aquí. ¿Bien? Entonces vamos a ver un poco sobre los sistemas lineales en el plano. ¿Bien? Y vamos a empezar, o sea, son sistemas de la forma x punto igual a por x, donde a es una matriz de orden 2 por 2, a 1, 1, a 1, 2, a 2, 1, a 2, 2. ¿Bien? Eso lo tenemos. Pero vamos a empezar estudiando primero el caso particular x punto igual a bx, donde b es una de las matrices, de los tres tipos de matrices que ya estudiamos en la clase anterior. O sea, donde b es cualquiera de estas matrices, lambda mu 0, 0, o es lambda 0, 1, o es a menos bb. Una de estas tres matrices. El primer caso corresponde a que, ¿cómo se llama? Digamos, la forma canónica de una matriz que corresponde a dos valores propios. A dos valores propios, tener dos valores propios que pueden ser diferentes o pueden ser iguales, puede ser lambda igual a mu. Pero en este caso el valor propio tiene multiplicidad, cada uno de ellos tiene multiplicidad 1, ¿bien? Mientras que en este caso corresponde a que se tiene un solo valor propio pero de multiplicidad 2. ¿Bien? Y aquí es el caso que corresponde a que los valores propios son complejos conjugados a más y b y a menos y b. O sea, es la forma canónica de matrices que cumplen esas tres, una de esas tres propiedades con respecto a sus valores propios, matrices de orden 2 por 2. Bien, entonces ya sabemos que en cada uno de los casos la exponencial de b por t es precisamente la matriz e a la lambda t a la mu t. La exponencial de b por t en este caso es e a la lambda t por esta matriz. Y la exponencial de b por t en el tercer caso es e a la t por esta matriz, y por lo tanto las soluciones de estos sistemas, del sistema x punto igual a bx con condición inicial x en 0 igual a x sub 0, se expresa como la exponencial de la matriz correspondiente evaluada en el vector x0. ¿Bien? Entonces quiere decir que en el primer caso, en este caso, la solución viene dada por esta expresión, x en t. En este caso, la solución viene dada por x en t igual a e a la lambda t, 0, 0, e a la mu t, evaluado en el vector x0. En el segundo caso, la solución del problema de Cauchy viene dado por la matriz e a la lambda t multiplicado por 1t, 0, 1, y en el tercer, evaluado en el vector x0. Y en el tercer caso, la solución viene dado por la exponencial de esta matriz por t, que va a ser e a la at multiplicado por coseno de bt menos seno de bt, seno de bt, coseno de bt, y todo evaluado en el vector x0. ¿Bien? Eso es lo que tenemos.
Y entonces vamos a analizar cada uno de estos casos para poder clasificar el comportamiento, lo que se llama el comportamiento del punto de equilibrio. O sea, vamos a suponer siempre xt idénticamente igual a 0. O sea, en este caso sería el 0, aquí denota el vector, el punto 0,0. ¿Bien? El punto 0,0. 0,0 es una solución de cualquier sistema lineal con coeficientes, sistema lineal homogéneo, perdón, porque esto satisface la ecuación x punto igual a por x. Bien, y vamos a ver el comportamiento de las soluciones alrededor del cero, alrededor del punto de equilibrio cero. Esto es un punto de equilibrio de ese sistema, un punto de equilibrio de x punto en t igual a b en x en t. Vamos a ver cómo se comportan las soluciones alrededor del punto de equilibrio. Entonces vamos a analizar varios casos. El primer caso es cuando la matriz B es la matriz lambda mu 0, 0, pero vamos a suponer que lambda es menor que 0 y menor que mu. O sea que uno de los valores propios es negativo y el estrictamente negativo, el otro estrictamente positivo. Bien. En este caso, fíjense, lo que se tiene es que x1 en t sale de esta expresión, x1 en t, o sea, suponiendo que x en t tiene la forma x1 en t, x2 en t, entonces x1 en t sería e a la lambda t por x01, e a la lambda t por x01, x01 es la primera componente del vector x0, y x2 en t es e a la mu t por x02. Eso quiere decir que si la condición inicial está en el eje de las x positivo, es porque el x1, 0 es positivo y el x2, 0 es 0. ¿Verdad? Ese es el primer caso. Si la condición inicial estuviera sobre este eje, porque el x1, 0 es estrictamente positivo y el x2, 0 es 0. Pero si el x2, 0 es 0, quiere decir que la componente x2 en t de la solución es idénticamente nula para todo t, o sea que la solución se mantiene todo el tiempo sobre el eje de las x positivas. Y además la componente x1, como este es el lambda, estoy suponiendo que es negativo, cuando t tiende a infinito, el x1 en t tiende a 0. Por eso es que todo el semieje real positivo, sin incluir al 0, 0, porque el 0, 0 es una solución independiente, es una solución trivial, es un punto de equilibrio. Entonces todo el semieje real positivo corresponde a una solución en donde el orden, la dirección en que evoluciona esa solución cuando t tiende a infinito es la dirección dirigida hacia el origen. ¿Bien? Mientras que si tomara el punto, la condición inicial sobre el eje real negativo, pues sería lo mismo, todo el eje real negativo sería la curva solución y estaría dirigida esa curva solución hacia el cero. Lo mismo si la tomo entonces sobre el eje real, el eje imaginario positivo, en ese caso lo que sería distinto de 0 sería el x02 y el x01 sería 0, entonces la componente x1 siempre va a ser 0, la componente x2 en t va a ser distinta de 0, por lo tanto la solución se mantiene todo el tiempo sobre el eje imaginario positivo. Y además, como estoy suponiendo que mu es positivo, entonces e a la mu t crece cuando t tiende a infinito. ¿Bien? Por eso es que la solución se aleja del cero, se aleja del origen. O sea, todo el semieje imaginario positivo va a representar la curva solución y la dirección de movimiento de una partícula sobre esa curva va a ser alejándose del origen. Lo mismo aquí abajo va a ser alejándose del origen. Entonces, estas son 4 soluciones, 4 curvas solución. Y en cualquier otro caso, pues lo que tenemos es sencillamente, por ejemplo, si la condición inicial estuviera en el plano
estuviera en el primer cuadrante, o sea que x1, 0 y x2, 0 fueran ambos estrictamente positivos, ¿sí? Ambos son estrictamente positivos, entonces lo que ocurre es que como lambda es negativo, cuando t tiende a infinito, x1 en t, primero, si ambos son positivos, x1 en t y x2 en t se mantienen siempre positivos, entonces se van a mantener en el primer cuadrante siempre, la curva solución. Y además cuando t tiende a infinito, a la lambda t tiende a 0, o sea la componente x1 tiende a 0 y la componente x2 tiende a infinito. O sea, cuando t va creciendo, la componente x1 tiende a 0, fíjense que es lo que está ocurriendo aquí, a medida que t va creciendo, el punto va cada vez yendo hacia aquí arriba en la curva. ¿Por qué? Porque la componente x1, que sería esta, se va acercando a 0 y la componente x2, que sería esta, se va yendo a infinito. Eso es lo que está diciendo este resultado. Por eso lo que se tiene son como parábolas, unas parábolas generalizadas, y esas son todas las curvas solución. Se tiene que mantener la dirección del sistema, por eso, bueno, además de que uno lo puede ver del análisis, pero por el hecho de que se tiene que mantener esta dirección, por eso estas curvas, los puntos se desplazan sobre estas curvas en esta dirección, aquí en esta dirección, aquí hacia abajo y aquí así. Uno lo puede ver directamente de las expresiones, pero lo puede ver de un análisis de continuidad con respecto a las direcciones. Es precisamente la continuidad de las derivadas. Bien, el segundo caso, en este caso se dice que el punto es un punto silla. Es un punto silla. O sea, cuando... Y en general, como sabemos que cuando tengamos una matriz cualquiera, no solo de la forma lambda mu 0, 0, sino una matriz cualquiera que tenga dos valores propios, uno positivo y uno negativo, siempre se puede reducir el estudiar ese sistema, a estudiar un sistema con una matriz de este tipo. Y las soluciones del sistema original van a ser transformaciones lineales de las soluciones de este sistema. Van a ser transformaciones lineales. O sea, que lo que voy a tener, si yo tuviera una matriz A con dos valores propios, lambda menor que 0 y mu mayor que 0, voy a reducir el estudio de a un caso de este tipo, en el que voy a obtener un espacio de fase de este tipo, y el espacio de fase que corresponde a A va a ser una transformación lineal de este espacio de fase. O sea, que en general lo que voy a tener va a ser algo así, va a ser una cosa así de este tipo, donde efectivamente va a haber dos direcciones importantes, vamos a llamarle esta V1 y esta dirección V2, donde la dirección V1 es la dirección del vector propio, que corresponde al valor propio lambda menor que 0, mientras este sea el vector propio que corresponde al valor propio mu mayor que 0. Entonces, estas direcciones, cada una de estas direcciones va a corresponder a una curva solución. O sea, el valor propio, la dirección del vector propio que corresponde al valor propio negativo, es el que va a dar una curva solución de esta forma, que se dirige hacia el 0 sin tocar el 0 y que va a venir dirigida en esta dirección, que es la que corresponde al valor propio negativo. Aquí igual va a haber una curva solución así, que va a venir dirigida en esta solución. Y en la dirección de los vectores del vector propio que corresponde al valor propio positivo, va a haber una curva solución, pero que se aleja del origen cuando t aumenta, se va alejando del origen. Y en el resto, pues las curvas solución van a ser una especie de hipérbolas también, que van dirigidas en esta dirección. O sea, va a ser una modificación de algo de este tipo. Cuando uno encuentra los vectores propios asociados, entonces ya puede determinar quiénes son estas curvas. Estas curvas se llaman separatrices
del sistema, y además estas curvas, fíjense, el subespacio vectorial correspondiente a esta recta es lo que se llama el subespacio estable, porque si la condición inicial parte de un punto de ese subespacio, la solución se mantiene todo el tiempo en el subespacio y converge al origen. Este es el subespacio estable del origen y este es el subespacio inestable del origen. ¿Está bien? Y el resto son el resto de las curvas de solución que corresponden a todas las soluciones posibles. Por ejemplo, la solución que pasa por esta condición inicial es algo de este tipo que va dirigido en esta dirección. La condición que pasa por esta condición inicial es una curva también de este tipo que se dirige en esta dirección cuando usted tiende a infinito. Entonces eso es lo que se llama un punto silla. Se llama un punto silla porque esto recuerda lo que la forma de una silla de montar. A ver si tiene una silla de montar así sobre un caballito, pues si uno se para en este punto, en esta dirección las cosas vienen hacia el punto y de esta dirección las cosas se van del punto. ¿Está bien? Entonces ese es precisamente el esquema este. Hay una dirección en que las cosas se acercan al origen, que es el centro de la silla, y de esa dirección, y hay otra dirección en que se alejan de ese. Por eso se llama silla, punto silla, rememorando esto precisamente. Bien, entonces el caso 2 está asociado lo mismo con esta situación cuando lambda es menor o igual que mu menor que 0, o con esta situación cuando lambda es menor que 0. En cualquiera de esos dos casos. En cualquiera de esos dos casos lo que se va a obtener es un nodo. O sea, si en el caso cuando este y este tienen signos opuestos se obtiene un punto silla, en el caso cuando este y este tienen el mismo signo se obtiene un nodo. Si lambda y mu son menores o iguales que 0, menores estrictos que 0, perdón, los dos, entonces, o en este caso cuando lambda es menor que 0, el nodo va a ser un nodo estable. Y cuando estos dos son estrictamente positivos, o sea, lambda mayor o igual que mu mayor que 0, o aquí lambda mayor que 0, entonces se va a obtener lo que se llama un nodo inestable. Un nodo inestable. Bien, en este caso, cuando lambda mayor o igual que mu mayor que 0, o lambda mayor que 0 en la segunda cosa. Bien, eso se puede ver muy fácilmente porque en este caso, por ejemplo, vamos a analizar, bueno, aquí se ve si fuera el caso en que B es lambda mu 0, 0, pero con lambda menor o igual que mu menor estrictamente que 0, entonces las soluciones de la ecuación x punto igual a b por x con x en 0 igual a x sub 0 serían de la forma x1 en t igual a e a la lambda t por x01 y x2 en t igual a e a la mu t por x02. ¿Bien? En ese caso, fíjense que aquí lo que vamos a tener es que efectivamente si x01 es 0, o sea, si la condición inicial está sobre el eje de las x2, siempre se mantiene sobre el eje de las x2 y la solución va a converger a 0. ¿Está bien? Y en este caso, si estuviera sobre el eje de las x1, la solución se mantendría todo el tiempo sobre el eje de las x1 y tendería a 0 también. O sea, que lo que tenemos es una situación así de este tipo. ¿No? Esta semirrecta es una curva de solución, esta también es una curva de solución, esta es una curva de solución y esta es una curva de solución, pero a diferencia del caso del punto silla, aquí las cuatro convergen hacia el origen. Y en cualquiera de los otros casos,
pues entonces lo que vamos a tener es que también todas van a tender a cero, todas van a tender a cero. Pues fíjense, de aquí se obtiene igual que cuando t tiene, si x01 y x02 fueran distintos de cero, de todas maneras cuando t tiende a infinito, e a la lambda t y e a la mu t, como ambos son negativos, van a tender a cero. Entonces siempre a partir de cualquier punto me voy al cero, ¿bien? Y entonces todas las curvas de solución son de esta forma. Esto no es una sola curva de solución, son dos. Esta es una y esta es la otra. Esta es una y esta es la otra. Todas convergen al origen. En ese caso se dice que se tiene un nodo estable. Un caso particular es cuando lambda es igual a mu. Porque cuando lambda es igual a mu, lo que vamos a tener es que x1 en t es e a la lambda t por x01 y x2 en t es también e a la lambda t por x02. ¿Bien? O sea, cuando la matriz es de este tipo, pero lambda es igual a mu. En este caso, fíjense que lo que se tiene, ¿qué cosa es? En este caso, x1 en t sobre x01 es lo mismo que x2 en t sobre x02. ¿Está bien? Entonces, si a x02 sobre x01 le llamo m, entonces quiere decir que la relación entre x2 y x1 es que x2 en t es igual a m por x1 en t. O sea que las curvas solución están sobre la recta dependiente x02 sobre x01. Por eso si parto de un punto cualquiera en uno de estos cuadrantes, la solución va a estar sobre la recta que tiene pendiente x02 sobre x01. ¿Bien? Ahí todas las curvas estas se convierten en rectas, en el caso particular en que lambda es igual a mu. Y este caso es el caso que corresponde precisamente a que tenga lambda, la matriz esta, lambda 1, 0. En el caso de que B sea esta matriz, entonces las soluciones van a ser de la forma x en t igual a e a la lambda t por 1t01 evaluado en x01, x02. O sea, las soluciones van a ser de la forma x1 en t igual a e a la lambda t por x01 más t x02, así, más t x02 y x2 en t igual a e a la lambda t por x02. ¿Ven? Por lo tanto, por ejemplo, si x01 es igual a 0, fíjense, si x01 es igual a 0, entonces lo que tendríamos es que la condición inicial está sobre el eje de las y. Y cuando la condición inicial está sobre el eje de las y, hay que ver que las curvas solución son curvas de este tipo. O sea, si está en la parte positiva del eje de las y, son hacia acá; si está en la parte negativa, son hacia allá. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este caso, fíjense qué es lo que se tiene. En este caso se tendría, si x01 es igual a 0, esto implica que x1 en t es igual a t e a la lambda t por x02 y x2 en t es e a la lambda t por x02. Bien, lo que implica es que, por ejemplo, si el x02 es positivo, esto se mantiene positivo para todo t cuando t crece, siempre se mantiene positivo. Quiere decir que la curva solución va a estar en el primer cuadrante si la condición inicial está sobre el eje de las y positivo, sobre el eje de las x2 positivo. Va a estar de este lado. ¿Bien? Siempre, por eso. Y además, como lambda, estoy suponiendo que es negativo, cuando t tiende a infinito, tanto el x1 en t como la x2 en t tienden a 0, y por lo tanto la curva de solución se va a mantener sobre este cuadrante, pero va a tender a 0. Uno puede ver, por ejemplo, quién es este puntito, el punto donde se alcanza el máximo con respecto a x2. El punto donde se alcanza el máximo con respecto a x2, eso se obtiene, ¿podrías ver? Ajá. El punto donde se alcanza el máximo, ¿cómo lo podríamos ver? Podríamos calcular el vector tangente a esta curva. En cualquier punto ese vector tangente
sería el vector x1 derivada de x1, derivada de x2. Este sería, ¿qué vector? Sería x0, voy a sacar x02, voy a sacar los factores comunes, multiplicado por la derivada de este sería derivada de t por e a la lambda t, s a la lambda t, más t por la derivada de e a la lambda t sería lambda por e a la lambda t, entonces sería esto por 1 más lambda t, coma, y la derivada de este con respecto a t es lambda e a la lambda t. Así, ese sería. Entonces, obviamente, ese es el vector tangente a la curva en cualquier punto. Por ejemplo, si este es el punto que corresponde a x1t, x2 en t, el vector tangente a la curva en ese punto sería este vector que aparece aquí. Cuando ese vector va a corresponder al punto donde la curva alcanza el máximo valor con respecto a x2. Va a ser precisamente cuando ese vector esté apuntando hacia abajo. O sea, está apuntando en esta dirección. Pero va a estar apuntando en esta dirección cuando su componente en x1 sea 0. O sea, su componente en x1 es esto. Y esto es 0 cuando 1 más lambda t es igual a 0. O sea, cuando t sea igual a menos 1 sobre lambda. ¿Está bien? Entonces, en el instante en que t sea igual a menos 1 sobre lambda, recuerden que lambda es negativo, por lo tanto menos 1 sobre lambda es positivo, en ese instante estamos en este punto donde el vector tangente va a estar apuntando hacia abajo. ¿Bien? Entonces, esa va a ser. Y en el punto donde t sea igual a menos 1 sobre lambda, entonces en ese punto el x1 en menos 1 sobre lambda va a ser igual a ¿quién? A menos 1 sobre lambda por x02 ¿no? Por e a la lambda por menos 1 sobre lambda, que es e a la menos 1. Y el x2 en menos 1 sobre lambda va a ser igual al x02 por e a la lambda por t, donde t es igual a menos 1 sobre lambda, e a la menos 1. ¿Bien? O sea que este es el punto, precisamente. Fíjense que el punto x1, x2, este punto, si a este punto le llamo x1 tilde, x2 tilde, este sería el x1 tilde y este el x2 tilde, ese punto tiene esta forma. O sea que es de la forma, si vemos aquí, es de la forma x0, el punto x1 tilde, x2 tilde, es de la forma x02 e a la menos 1 por menos 1 sobre lambda, 1. Es este punto. O sea que con respecto a si lambda está fijo, todos los puntos que corresponden en cualquier curva de estas, solución, todos los puntos donde va a alcanzar el máximo la función esta con respecto a x2, van a ser puntos que son proporcionales a la condición inicial x02 y que van en la dirección del vector e a la menos 1 sobre lambda, 1, que es un vector que tiene componentes positivas. Ese vector, supongamos que sea este vector es vamos a ponerlo así de esta forma. Supongamos que ese vector sea este, entonces todos los puntos donde se alcanzan los máximos están sobre la recta que pasa por el origen en la dirección de ese vector. Están aquí. O sea, si tomo otro punto x2 aquí arriba, tiene que estar el punto donde se alcanza el máximo, tiene que estar sobre esa recta y venir hacia arriba. Bien, entonces este es el caso de lo que se llama un nodo estable en el origen. Esto es un nodo estable en el origen. El nodo va a ser inestable
si se cumplen, si se invierten los signos, o sea, si en lugar de ser lambda y mu negativos, son lambda y mu positivos, o si en lugar de ser el lambda negativo, acá es lambda positivo, y en ese caso lo único que van a cambiar van a ser las direcciones de las curvas. Ok, aquí las curvas van a ir todas dirigidas hacia afuera, aquí van a ir todas dirigidas hacia afuera, y aquí van a ir todas dirigidas hacia afuera. Pero van a ser las mismas curvas, lo único que alejándose del origen, eso es lo que habla precisamente de inestabilidad. En el tercer caso, que es el caso de esta matriz, entonces en ese caso se sabe que las soluciones vienen dadas en la forma en ese caso las soluciones vienen dadas como esta matriz evaluada en la condición inicial, y eso lo que quiere decir es que si el A es negativo, entonces todas las soluciones van a tender a cero cuando t tiende a infinito, se van a acercar a cero, pero como está multiplicado por combinaciones lineales, tanto el x1 en t como el x2 en t, por combinaciones lineales de coseno y seno, van a irse al origen, pero de forma oscilatoria. Y eso quiere decir, si se van al origen de forma oscilatoria, eso quiere decir que lo que voy a tener es precisamente una espiral en que el ángulo va a ir creciendo con el tiempo, pero el módulo, que viene dado precisamente, fundamentalmente, viene determinado por la exponencial de AT, va a tender a cero. Va a tender a cero si A es negativo. Si A es positivo, lo que va a pasar es que la dirección se invierte y entonces se van a alejar del origen. En este caso se habla de un foco estable si A es negativo y de un foco inestable si A es positivo. Si A es positivo. Bien, en el caso 4 tenemos que es el caso cuando A es 0. Ese es un caso a destacar porque cuando tengo aquí nada más B y menos B, lo que se tiene es un centro, porque en ese caso las soluciones vienen dadas por, en ese caso, las soluciones cuando la matriz es 0 menos B, B, 0, que es un caso particular cuando el A es igual a 0, entonces en ese caso las soluciones vienen dadas en la forma xt igual a E a la AT, pero A es 0, entonces exponencial de AT sería 1, multiplicado por la matriz coseno de BT menos seno de BT, seno de BT, coseno de BT. Y esta matriz es una rotación de ángulo B por T. Esto evaluado en el vector x1, 0, x2, 0, es como si multiplicara el vector E a la IBT, lo multiplicara por el vector x0, que es este vector de acá. Y esto lo que implica es una rotación nada más en x0, pero implica además, fíjense, en este caso lo que voy a tener son lo que se ve que lo que se tiene en ese caso son círculos. O sea, cuando la condición inicial, por ejemplo, está sobre el eje de las x, de las x1, en ese caso lo que tendríamos sería este distinto de 0 y este igual a 0, entonces las soluciones van a ser x1 en t igual a coseno de bt por x1, 0, o sea, sería x1, 0 coseno de bt, y el x2 en t va a ser también el x1, 0 por seno de bt. ¿Bien? Y en ese caso se cumple obviamente que x1 al cuadrado en t más x2 al cuadrado en t va a ser x1, 0 al cuadrado. x1, 0 al cuadrado. O sea que lo que voy a tener en ese caso, si la condición inicial está sobre el eje de las x1, lo que voy a tener son circunferencias que se mueven en una cierta dirección, o sea, se mueven en esta dirección o en la dirección opuesta, alrededor del 0. Pero no convergen
no son soluciones que convergen al cero. En ese caso se dice que tenemos un centro en el origen. ¿Vale? Y el caso degenerado es cuando, el caso de un punto de equilibrio degenerado es cuando el determinante de la matriz A es igual a 0. En ese caso no se reduce a ninguno de los casos anteriores. Bueno, se reduce a uno de los casos anteriores si uno de los valores propios es 0 y el otro es distinto de 0. Entonces es como si tuviéramos una matriz de la forma 0 lambda 0 0. Ese es un caso degenerado. Y el caso en que los dos valores propios sean 0 es que tenemos la matriz idénticamente. Bien. O sea, tenemos los dos valores propios 0, tenemos este caso o tenemos este caso. ¿Okay? Entonces, esos son todos los casos posibles y lo que, pues aquí pueden ver ustedes algunos ejemplos relacionados con estos casos y un teorema aquí que es muy simple, un teorema final que permite expresar en el caso de dimensión 2, o sea, matrices A de orden 2×2, fíjense, si la matriz es de la forma A11, A12, A21, A22, entonces los valores propios, ¿cómo se calculan? Se resta lambda a la diagonal y se calcula el determinante de esta matriz. El determinante de esa matriz va a ser lambda menos A11 por lambda menos A22 menos A12 por A21. Ese es el determinante. Igualo esto a 0 y las raíces de eso son los valores propios. Pero esto podemos ver que es lambda cuadrado menos A11 más A22 por lambda más A11 A22 menos A12 por A21 igual a 0. Y esto, si a esto le llamo tau y a esto le llamo delta, este tau es la traza de la matriz A y este delta es el determinante de la matriz A. Entonces, la ecuación para obtener los valores propios se escribe en la forma lambda al cuadrado menos tau lambda más delta igual a 0, donde tau es la traza y delta es el determinante de la matriz. Por eso se pueden dar las condiciones sobre el comportamiento de los valores propios de la matriz en términos de la traza y el determinante. Bien, entonces, por ejemplo, si el determinante es menor estricto que 0, entonces se tiene un punto silla en el origen. ¿Por qué? Porque si determina quiénes son las raíces de esta ecuación. Las raíces de esta ecuación son tau más menos raíz cuadrada de tau al cuadrado menos 4 delta dividido por 2. Esas son las raíces. Bien, entonces si el determinante, que es delta, es menor estrictamente que 0, si esto es menor estrictamente que 0, entonces ¿qué ocurre? Esto de aquí va a ser positivo, pero es positivo y mayor que tau al cuadrado, por lo tanto su raíz cuadrada es mayor que el módulo de tau. Esto siempre es mayor, va a ser mayor que el módulo de tau. ¿Bien? Y por lo tanto, si tau es positivo, fíjense aquí va a ser un punto silla, porque si tau, independientemente del valor de tau, fíjense, si tau es positivo, entonces una raíz va a ser tau más algo que es mayor que tau todavía, va a seguir siendo positivo. Si tau es negativo, esto va a dar un número negativo menos otro número que es positivo. Pero vamos a analizar primero los dos casos, el caso de los dos signos cuando tau es positivo. Si tau es positivo, entonces es un número positivo más otro positivo, da positivo. Pero cuando tome el signo menos, me queda un número positivo menos otro que es mayor que él, va a dar negativo. O sea que en ese caso, aún siendo tau positivo, si delta es negativo, tiene dos valores propios con signos diferentes. Y si tau fuera negativo, que es la traza, entonces este sería negativo más la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada es un número positivo con módulo mayor que tau, o sea que daría también un número positivo.
Cuando tome el signo menos, me va a quedar un número negativo menos otro número negativo, va a dar negativo. O sea, que en ambos casos, ya sea tau positivo o negativo, da dos valores propios con signo diferente. Y esa es la condición para que se tenga un punto silla en el origen. Y los otros casos, pues, lo que narra es que se tengan dos puntos, dos valores propios con el mismo signo negativo o dos valores propios con el mismo signo positivo, todas esas situaciones. Y por eso es que se tiene, por ejemplo, si el determinante es estrictamente mayor que 0 y el discriminante, que es tau al cuadrado menos 4 delta, es positivo, entonces uno tiene un nodo en el origen, el sistema tiene un nodo en el origen, que es estable si tau es menor que 0 y un estable si tau es mayor que 0. Y así se tienen los 4 resultados. Estos 4 resultados conducen a un diagrama de bifurcación en el espacio tau delta de las trazas y los determinantes, donde, fíjense, si estoy sobre este eje, que significa que el delta es positivo, que es lo que acabo de ver ahora, bien, en ese caso tengo un centro cuando el delta es positivo y el tau es 0. Tengo un centro, porque si tau es 0, entonces las raíces son más menos raíz cuadrada de menos 4 delta, que es un número imaginario puro, y en ese caso estamos en presencia de un centro, o sea, cuando los valores propios están sobre el eje de las yes. Cuando los valores propios están sobre el eje de las yes. Entonces, en ese caso, por eso, delta, estar en este eje, que significa que delta es positivo y tau es 0, estamos en presencia de un centro. Si estamos en el caso en que delta es 0, o sea que el determinante es 0, estamos en el caso de un punto crítico degenerado, porque en ese caso si el determinante es 0, porque hay algún valor propio que es distinto de 0, y entonces en ese caso no solo hay un punto de equilibrio aislado, sino hay todo un subespacio de puntos de equilibrio no aislados. Y según el teorema anterior, cuando estamos de este lado, o sea, cuando la traza es menor que 0 y el determinante es mayor que 0, estamos en presencia de una fuente. Una fuente es o un nodo o un foco que sea inestable. Una fuente. Porque quiere decir que estamos en el caso de un punto de equilibrio de donde se alejan las curvas de nivel, cuando es inestable, y ese es el caso de una fuente que emana curvas de nivel. Y un sumidero, que es un sink, se obtiene cuando se tiene o un foco o un nodo estable, porque en ese caso las curvas de nivel convergen hacia él. Y un sumidero es precisamente aquel lugar a donde convergen las líneas de flujo de un campo. Bien, entonces bueno, hemos visto entonces todo lo que corresponde al caso de los sistemas de ecuaciones lineales de orden 2, la clasificación del punto de equilibrio en términos de puntos sillas, nodos y focos, cuándo son estables o inestables, y en el caso particular de nodos y focos estables que corresponden a una fuente, y nodos y focos inestables que corresponden, estables que corresponden a un sumidero e inestables que corresponden a una fuente. Bien, entonces lo que vamos a empezar a ver ahora, el caso ya para matrices de orden mayor que 2, qué es lo que puede ocurrir cuando empiezan a aparecer valores propios imaginarios, sobre todo en la matriz. Cómo se calcula la exponencial y cómo de ahí se deducen propiedades del comportamiento de las soluciones en el espacio de fase, sobre todo alrededor del punto de equilibrio 0. Muchas gracias.